Estoy cambiando la correa del alternador y haciendo algunos ajustes porque tengo 3 días de moto por delante. De 23 grados, temperaturas que igualan a capitales de la zona del Mediterráneo. Parece que vamos a finalizar el año 2021 con muy buen tiempo. Y eso es perfecto para el plan de 3 días de moto que tenemos por delante. Vamos a darle un poco de caña a las motos y olvidarnos de esta mierda de año que vamos a dejar atrás. Mirad el hielo en el suelo. Hemos dicho que tendríamos buen tiempo, pero esto es Granada. Y en diciembre, nada más amanecer, tenemos temperaturas muy bajas. El plan es despedir los 2 días que quedan de este año en moto y comenzar el próximo año 2022 también en moto. La verdad es que si hacemos memoria del año, no es que haya sido muy memorable precisamente. Otro año de COVID, el volcán de La Palma, la crisis climática, las crisis migratorias, Afganistán ha vuelto a manos de los talibanes, el precio de la energía disparatado, el desabastecimiento global de la logística mundial. ¿Qué tal, güey? Hola, Rambla. Estaba bonita la Rambla, Tenía poco. Eso para que espabilemos. Y nada mejor que la mototerapia para olvidarlo todo. Pero también ha habido cosas buenas. Ha sido el año del principio del fin del virus COVID, gracias a las vacunas. Y hemos dado carpetazo a una era oscura, la era Trump. Y también podemos sentirnos afortunados de poder seguir haciendo esto, rodar por sitios como este, el desierto de Gorafe, en un geoparque de la UNESCO. El que no debió de tener buen año tampoco debió de ser San Torcuato, que fue martirizado y enterrado aquí, donde ahora tenemos esta ermita con el mismo nombre. Este pobre hombre fue el primer obispo de Europa en el siglo I. Por aquí subimos a lo que fue la hospedería para los peregrinos en la primera planta. Y fijaros qué vistas tenían en el alojamiento de los Badlands. Una pasada, ¿eh? Eso es Sierra Nevada. En un lateral tenemos esta entrada a una zona muy curiosa, las estancias subterráneas, o cuevas. Servían para labores agrícolas y ganaderas, y también eran para el alojamiento de la comunidad. Hemos entrado por aquí, y saldremos por aquí. Mirad en el mapa qué cantidad de estancias hay. Bueno, sigamos por el desierto de Gorafe haciendo unas ramblas. En este año 2021 que se acaba, también habréis escuchado que el fundador de Facebook nos ha hablado del próximo paso en el futuro de Internet, el metaverso. El metaverso es una experiencia de realidad virtual de la cual no dudo de sus ventajas, pero yo soy un ser humano nacido en el siglo XX. Me parece mejor vivirlo aquí montado en la moto que en un sofá con unas gafas de realidad virtual o en una sala que recree la realidad, por muy logrado que lleguen a hacerlo. La realidad aquí sí que supera a la ficción. Y por fin llegamos a la Torre de Guajar. Y de nuevo, Sierra Nevada. Durante el reinado musulmán en España, los árabes construyeron varias torres de vigilancia como esta de Guajar. En la época en la que los reyes católicos empezaron la reconquista de la península ibérica, estas torres servían para avisar del avance del enemigo.
Durante toda esta bajada podemos ver a la izquierda numerosas casas cueva. Algunas eran viviendas, otras establos o graneros. Las vistas son espectaculares. Puede que vivieran humildemente, pero eran ricos en otras cosas. Y a la derecha tenemos los Badlands de Guadix. Y esto es el cortijo de Becerra, pero me temo que no os puedo contar mucho sobre él. Por más que he buscado, no he podido encontrar información. Se puede acceder al interior. Sus techos altos y pintados, los suelos hidráulicos y el tipo de vivienda nos dice que esta parte no era humilde. Tenemos que andarnos con cuidado. Está todo en estado de ruina. Podría soltarse un trozo de techo, o peor, una viga. Pero la curiosidad es mayor, y es un tanto misterioso, y eso atrae. Ya está bien de misterios y elucubraciones. Vamos al lío. Bajamos por este camino hacia la parte baja. Y llegamos de nuevo a zona de ramblas. No están muy mal. Las lluvias de hace unos días compactaron un poco la arena. Sin darnos cuenta, nos saltamos el desvío del track y nos metemos en una zona más blanda. Así que hubo que dar la vuelta y sudar un poco. El termómetro de la moto marcaba 26 grados. Ya de vuelta, deshacemos camino por la rambla, que por cierto, es muy bonita. Y ya veo en el GPS por dónde va el track realmente. Vaya, Raúl se ha atascado, así que voy a ayudarle. En las ramblas, Raúl llevaba el modo de conducción off-road. Este modo de conducción deja el control de tracción activado, aunque menos invasivo. Su moto se atascó en las zonas blandas constantemente por el maldito control de tracción. Al final, Raúl lo desconectó totalmente y la cosa cambió radicalmente. Antes de seguir, menudas roderas que se han hecho en esta rambla, vaya. Bueno, sigo. Aprendí cómo funciona técnicamente un control de tracción en las fábricas de Ducati y Harley Davidson, en la formación oficial que se imparten a los responsables técnicos de las marcas. Así que como tengo formación especial y específica, os voy a contar de manera simple y rápida cómo funciona. Esto no es una opinión, es decir, técnicamente cómo funciona. Los mismos sensores de ABS de las ruedas comparten información con la ECU, o centralita de gestión de alimentación. Esa centralita procesa los datos de velocidad de cada rueda y velocidad del vehículo. Si en algún momento el software detecta que la velocidad de la rueda es mayor que la del vehículo, esa centralita presupone que has perdido tracción e inmediatamente corta el encendido, o lo que es lo mismo, te para el motor. Por eso en una rambla en la que estás parado o casi, no hay manera de sacar la moto y no puedes evitar que se cale bruscamente. Lo mismo en cuestas muy empinadas y con poco agarre, con lo que te deja tirado en medio de la cuesta. Muy diferentes son los controles de tracción en competición, que realmente son gestores de par. No llegan a pararte la moto, solo suavizan la entrega de potencia. Así que ya sabéis, si vuestra moto lo tiene, no lo uséis nunca por off-road, a no ser que vayáis a hacer pistas muy sencillas. Entonces sí podréis usar el modo off-road. ¿Cómo te llamas? Rubén. ¿Cómo? Rubén. Iván. Rubén. Ah, Rubén. Encantado, Rubén. Hola. Buenos días. Buenos días. Paseando, ¿no? Paseando un poquito, señora. Buenísimo. Bueno de más. De más, sí, sí. Parece mentira que estemos en diciembre, ¿verdad? Esto
esto no es bueno. Esto no es bueno, ¿verdad? Nos vamos a tener así 2 o 3 días, o sea que... Claro. Pues nada, nosotros a caminar, que está ahí mi marido esperándonos. Muy bien. Por lo menos aprovechar y caminar, eso es bueno. Pues sí. Claro que sí. Pues que tenga buen día, señora. Y ustedes igual, felices fiestas. Felices fiestas. Adiós, Rubén. Chao. Me encantan estos breves encuentros con la gente de los pueblos. When your baby's gone, she'll be the one to catch you when you fall. Ahora estamos bajando desde un pueblo llamado Los Balcones, entre Guadix y Baza. Take the force of the Hay que bajar al barranco por esta pista empinada y luego subir para llegar al otro lado del pueblo. Y en ambos lados hay miradores preciosos. take the force of the blow. Protection. You're a girl, I'm a boy. You're a El derruido cortijo Noguera es un buen lugar para parar a beber un poco de agua. Hace calor y llevamos sudando un buen rato. You're a girl, I'm a boy. Sometimes you look so small. Estamos haciendo unas pistas de enlace para llegar a nuestro próximo destino. Algunas partes no son muy interesantes, pero no se puede hacer de otra forma. And I leaned on your fears. Now you can lean on. Pues joder, a ver si miras el track, macho. Te enteras, para irse contigo a atacar. Can't change the way you feel, but I could put my arms around you. ¿Te gusta? That's just part of the deal. That's the way I feel. I put my arms around. ¡Guau! Mirar ahí. Qué pasada, ¿eh? Eso no es un sitio privilegiado, Granada. Vaya si lo es. Y ahora esto... ¿Qué os parece? Take the force of the blow. Protection. Esto se llama el Ojo de la Heredad y está situado en el Cerro Jabalcón. Me recuerda a un parque nacional de Utah que se llama Arches National Park. En español, el Parque de los Arcos, por sus numerosas formaciones como esta. Tan importante es ese parque que las matrículas de Utah tienen el dibujo de uno de esos arcos. El parque norteamericano es muy grande y tiene muchos arcos. Pero este arco, aunque solo sea uno y más pequeño, es espectacular con su elevación y con las vistas al embalse de Negratín y Sierra Nevada al fondo. Las vistas mientras desciendes abarcan una inmensidad. Parece un paisaje infinito. Y es imponente y asombroso. Es realmente colosal, aunque parece que lo puedas tocar con la mano. Bajamos hacia el pueblo más cercano, que se llama Zújar. Es hora de comer algo. Esta es la antigua estación de Zújar Freila. Así lucía el tren de vapor en el andén. Estación de viajes cortos, de encuentros que poco a poco fue de desencuentros, pues muchas almas partían mirando al Jabalcón y pensando en su pasado y lo que dejaban atrás sin saber si algún día volvería. Así la describía Antonio Medina. Es hora de terminar el primer día. El sol empieza a caer y ponemos rumbo a casa. Estupendo, muchas gracias. Feliz año. Feliz año para ti también. ¿Todo guay? Todo listo. Ya tenemos gasolina para ir de aquí a... A donde nos dé la gana. 31 de diciembre, último día del año 2021 y nuestro segundo día de ruta por Granada, aunque hoy haremos un poco de asfalto. Mirad el termómetro, vamos a 2 grados a las 9:30 de la mañana
Y es que vamos a 1380 metros de altitud cruzando el puerto de La Mora. Fijaros lo que tenemos aquí: la entrada al Parque Nacional de Sierra Nevada, el Picón de Jerez y el Castillo de la Calahorra. Mike, mira eso. Mira ese castillo. Es increíble. Venga, vamos a acercarnos. El Castillo de la Calahorra ha sido escenario real de multitud de películas. Y es que no es para menos. La localización y el propio castillo del siglo XVI son espectaculares. Esto es fantástico, quiero comprarlo. Estupendo. Un par de millones de pesetas y es todo tuyo. Si quieres ser un loco, al menos serás un loco con clase. Es un castillo por fuera y un palacio renacentista por dentro, y está bastante bien conservado. Está construido sobre ruinas musulmanas y en lo alto de una loma que le da unas vistas privilegiadas a la comarca y a Sierra Nevada. Aunque está declarado como un bien de interés cultural, está en manos privadas. Bajamos a la Calahorra. Es hora de desayunar y quitarnos el frío de primera hora. Hemos llegado a la Calahorra por la autovía A92 y ahora cruzaremos el Parque Nacional de Sierra Nevada por aquí. Así que empezamos a subir el puerto de La Ragua de 2000 metros con un sol magnífico y un día perfecto. Normalmente en diciembre estaríamos subiendo al puerto con nieve. Mirad esta foto de cómo suele estar en esta época. Ahora lo que vienen son los Reyes Magos dentro de poco, ¿eh? Hay que portarse bien esta semana, el último esfuerzo. Estaría bien todo el año. ¿Eh? Sí. Vale, una Eso semana. todo el año mejor, sí. Esa bruma blanca que se ve al fondo es la costa. Es precioso. La bajada es espectacular. Al llegar a Laroles, vale la pena parar en el restaurante Fuente Mauricio. Mirad las vistas que tiene la terraza. Estos también son grandes momentos. Los momentos de tertulia, de hablar de la vida, de las motos, de los viajes, de los proyectos. Y de aquí ha salido un proyecto que nos hace falta a Raúl y a mí. Una semana después de que el COVID nos confinase por primera vez, deberíamos de haber hecho un viaje juntos a Marruecos. No pudo ser, pero de nuevo volvemos a tener otro proyecto. Porque en la vida tenemos que tener ilusiones para seguir adelante, incentivos para continuar. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí. ¿Qué opináis vosotros? Una vez cruzado Sierra Nevada por el puerto de La Ragua, continuamos dirección oeste por la parte sur de la sierra, por las Alpujarras Altas. Esta canción que se acaba se llamaba Freedom, que significa libertad. Me parece perfecta para un vídeo de motos, porque las motos deben de significar libertad. La canción la tocaba Richie Havens durante el Festival de Woodstock en 1969. Y este tema que ha empezado también es de ese mismo festival. La banda era Canet Heat y el tema se llama On the Road Again, que significa en la carretera de nuevo. Hemos parado en Trevélez y hay un grupo de motos alemanas, pero están en otro restaurante, así que comemos tranquilos. Y continuamos carretera. Vamos consumiendo kilómetros y el último día del año. Creo que no hay mejor manera de despedir el año que en moto y con belleza.
Pues eso, feliz 2022. Buenos días. Parece que a alguno le va a salir cara la fiesta de fin de año. Nosotros nos hemos levantado a una hora prudencial, porque tenemos otro día de ruta off-road por un sitio espectacular, la Sierra de Loja. Hemos llegado un poco congelados. Hemos hecho autovía y antes de meternos en faena vamos a desayunar. Mirad qué temperatura hace. Pero vamos, que enseguida entraremos en calor. Aquí está Granada, y el tramo que vamos a hacer ahora es desde Loja y cruzaremos la sierra por estas pistas hasta Lama de Granada. La Sierra de Loja pertenece a la red Natura 2000, que es una red de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea y por lo tanto un espacio protegido. De mayo a octubre no se puede pasar con vehículos a motor, así que debemos aprovechar los meses en que sí para poder visitarlo, y siempre por supuesto con gran respeto al medio ambiente. Granada de momento se libra de las absurdas leyes que prohíben la circulación de vehículos a motor por el campo. Tiene zonas restringidas, los parques naturales, por ejemplo, pero aún quedan muchas zonas para disfrutar y los motoristas debemos dar ejemplo y no hacer el vándalo, ser correctos con el entorno, respetar. El respetar el entorno de manera estricta ayuda mucho a que aún nos dejen disfrutar de algo tan alucinante como andar en moto por lugares maravillosos. Aunque por desgracia también hay otros factores. Desde luego que las motos en su enorme mayoría no son un problema para la naturaleza. Hemos llegado al llamado Charco del Negro, a 1400 metros de altitud. Hoy en día es un abrevadero para el ganado y una zona de descanso para quien visita la sierra, porque es un lugar precioso. You are someone else. I am still right here. What have I become? Del Charco del Negro nos dirigimos a otro sitio cercano y majestuoso. Es una gran cueva que se llama Cueva Horadada. Da la casualidad que estoy leyendo en estos momentos un libro clásico publicado en 1832 que se llama Cuentos de la Alhambra, escrito por Washington Irving. Al comienzo de ese libro, mientras el protagonista se dirige hacia Granada, hace una parada en una fonda de la Sierra de Loja y cuenta: el fin de fiesta estuvo a cargo de nuestra hermosa posadera y consistió en una poética relación de los infiernos de Loja, tenebrosas cavernas en cuyos subterráneos hacen un misterioso ruido corrientes y cascadas de agua. El vulgo cree que allí hay encerrados monederos falsos desde tiempos de moros y que los reyes moriscos guardan sus tesoros en esas cavernas. Nosotros no encontramos tesoros más allá de los naturales, que no son poco. Desde la Cueva Horadada hay unas vistas magníficas de la Sierra Gorda. Ayer decía que no creía que hubiese mejor manera de acabar el año que en moto y con belleza. Pues también creo lo mismo para empezar el año nuevo. Hay muchas maneras de disfrutar la moto, y esta es maravillosa. De manera tranquila, disfrutando de los paisajes, sin prisas. Nos encontramos con un rebaño. Hay que pasar muy despacio para no molestar. La ganadería tiene bastante presencia en esta sierra. Te encuentras muchos rebaños al cruzarla. En la Sierra de Loja tenemos estas razas autóctonas de ovejas, conocidas localmente como rabúas, porque tienen un rabo muy largo. A menudo me encuentro con el erróneo pensamiento de que la moto se debe de disfrutar de manera deportiva, a velocidad.
¿Cuántas veces escucho "qué bien va ese en moto", en referencia a lo rápido que conduce? Los años de experiencia en moto enseñan que la conducción deportiva es una de tantas maneras de disfrutar de la moto, no la única. Y también he visto muchas veces a aquellos que solo saben disfrutar a toda velocidad caer. Aquí hay una buena foto. Correr en moto no es difícil, lo difícil es no caer. Ese es el error que tuvimos muchos al empezar a andar en moto. Recuerdo que en los años 80 quería demostrar lo bien que andaba en moto. Quería demostrar dominio. Y menos mal que aprendí a tiempo que eso no era lo más importante. Los mejores pilotos profesionales se caen. Es algo que tienen asumido. Forma parte de su trabajo. Los de velocidad, por ejemplo, lo hacen en entornos seguros, como los circuitos. Su vida transcurre entrenando sobre la moto y en los gimnasios. Y aún así, las lesiones marcan su trayectoria profesional. En la calle, en la vida real, practicando una afición, también marcará tu futuro sobre una moto, con mayor o menor fortuna. Hemos llegado a la valla que estaba cerrada el otro día. Hoy la tenemos abierta. Por supuesto, la pasamos y volvemos a dejarla cerrada. Recordad siempre el civismo y el respeto. Salir con Lola y Raúl es genial. Tienes tiempo de disfrutar de los paisajes, de hacer esas fotos de recuerdo que tanto nos gustan ver al cabo de los años, de pensar qué grabar, de ir pensando ideas de tomas para la edición, cambiar una batería o cambiar los planos de la cámara sin agobios. Cuando tienes tiempo para hacer eso, estás fijándote mucho más en el entorno. Ves cosas, detalles que de otra forma no podrías. Puedes capturar momentos para el futuro, en un fotograma, pero también en tu mente. Como dice Alberto García Lix en referencia a la captura fotográfica de un momento, la vida no vuelve, es ahora o nunca. Esos instantes son para vivir en el momento, o si no, no los volverás a vivir nunca. Pero no es solo apretar un botón, disparar es fácil. Lo difícil es darle belleza, estilo, calidad a ese momento. Eso es lo complicado, lo que necesita arte y creatividad, además de técnica. Con 13 años, mi madre me metió dinero en el bolsillo y me envió a mí solo en tren, y luego en autobús hasta un pequeño pueblo de Ávila llamado Pollales del Hoyo. Quería que empezase a valerme por mí mismo, y ese viaje fue una aventura para ese niño. Allí me quedé en casa de amigos de la familia, Justino, Ana y su hijo Héctor. Justino era fotógrafo, y lo primero que hizo fue ponerme una cámara entre las manos, enseñarme a sacar fotos y a revelar. En el cuarto de revelado, entre la positivadora, el revelador, el fijador y la luz roja, sonaba un vinilo que escuché hasta la saciedad, el que suena ahora, The Concerts in China, de Jean-Michel Jarre. Aquel vinilo doble fue una banda sonora perfecta para mis vacaciones. Ni Justino ni mi madre sabían lo que despertarían en mí y que me acompañaría el resto de mi vida, los viajes y la fotografía. Justino decía que para hacer buenas fotos había que tirar muchas fotos, pero a la basura. Debería de saber desechar la mayoría para seleccionar las mejores. Yo no las tiré literalmente a la basura, las he guardado todas. Aunque sí tengo seleccionadas cuáles son mis preferidas, esas a las que se refería Justino. Ahora mismo tengo exactamente 48.324 fotografías escrupulosamente ordenadas por años y eventos. Miles de ellas las he tenido que digitalizar. A pesar de ello, la fotografía fue algo que yo no pude desarrollar. Aparte de un don, es una profesión que hay que estudiarla y trabajar durante toda la vida, y yo solo la desarrollé como un aficionado.
Esas 50.000 fotografías son todas relacionadas con el mundo de la moto. Cada una de ellas representa un momento vivido en moto desde 1986. Y hoy empieza otro año. Más momentos, más experiencias. Vamos a seguir coleccionándolas. Vamos a seguir capturando memorias. Si quieres ver algunos vídeos de mis viajes, aquí tienes el enlace. Ah, y gracias por haber llegado hasta aquí.